en esta tarde. Damos gracias al Señor por que una vez más Él nos permite estar en este lugar, congregados en su nombre como iglesia. Hermanos, es un privilegio que nosotros tenemos de reunirnos en este lugar como cuerpo suyo, como pueblo suyo, de alabarle, de bendecirle. Un día lo haremos cara a cara, delante de Él, y por siempre le adoraremos. Pero este es un anticipo de lo que vamos a hacer en el cielo. Y Él nos congrega como iglesia en este lugar. Hay miles de personas reunidas en diferentes lugares del mundo. ¿Sabe que están haciendo lo mismo que nosotros? Están adorando a aquel que vive y reina. Y damos gracias al Señor por este tiempo. Amén. Déjeme tomar un poquito de agua. Vamos a continuar. Hoy vamos a hacer, ¿se acuerdan que habíamos comenzado con una lista grande de nombres que aparecía en Esdras capítulo 2 y hemos visto un poco cuál era el propósito? Hoy vamos a hacer un paréntesis en cuanto a esto y vamos a hablar de algo específico, pero que tiene que ver justamente también con Esdras. Así que vamos a orar al Señor y luego vamos a comenzar exponiendo su palabra. Padre Santo, te alabamos, te bendecimos, te honramos, Señor, en esta tarde. Te damos gracias por el privilegio que tenemos de estar en este lugar, Señor. Podríamos estar en cualquier otro lugar, alejados de ti, Señor, sin ser parte de tu reino, siendo, Señor, creación tuya, pero no tus hijos. Pero un día tú nos redimiste por medio de tu Hijo amado. Un día nos adoptaste como tus hijos, nos insertaste en tu cuerpo, que es la iglesia. Y hoy estamos en este lugar, alabando y bendiciendo tu nombre. Estamos en este lugar porque tú nos has convocado y porque necesitamos de ti, Señor. Háblanos por medio de tu palabra en esta tarde, Señor. Que realmente nuestro corazón esté sensible a tu voz, Señor. Nuestros oídos estén atentos a lo que tú tienes para decirnos en esta tarde. Te lo pedimos en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Amén. Como hemos visto, después de 70 años de exilio en Babilonia, el pueblo de Israel vuelve a Jerusalén, ¿no? Dios cumple con su promesa y dice la palabra de Dios que despierta el espíritu del corazón del rey Ciro para que hiciera regresar al pueblo a Jerusalén. Y el primer grupo de este remanente, que viene en 3 etapas distintas, es encabezado por Zorobabel y Jesúa. Como vimos el domingo pasado, en Esdras capítulo 2, versículo 2, nos habla de distintos líderes que guían al pueblo en este regreso y en las tareas que iban a comenzar. Pero vemos 2 referentes, Zorobabel y Jesúa. Dentro de ese grupo de líderes, estos 2 hombres resaltan, ¿no? Y lo vamos a ver en todo el libro de Esdras, cómo Zorobabel y Jesúa constantemente son nombrados. ¿Quiénes eran Zorobabel y Jesúa? Jesúa era el sumo sacerdote. Su función era espiritual. Representaba al pueblo delante de Dios mediante los sacrificios y el culto. Era el encargado de restablecer el culto a Dios. Este era Jesúa. Y Zorobabel era el gobernante de Judá. No era el descendiente del rey David, aquel que tenía una función civil y de liderar, de guiar al pueblo. Su responsabilidad principal era organizar y dirigir al pueblo en la reconstrucción del templo. Esa era su principal tarea. Ahí estaba puesta toda su empeño, en guiar
y liderar al pueblo en esta reconstrucción del templo que había sido destruido. Y veremos en el largo del estudio de este libro de Esdras que casi siempre Jesúa y Zorobabel son citados a dúo. En muy pocas ocasiones son citados solos. Normalmente, cuando se cita a Zorobabel, se cita a Jesúa. ¿Por qué? Porque estos dos actuaban en armonía. Los dos constituían un solo liderazgo. El rey y el sacerdote, ¿no? Y esta unión y este liderazgo perfecto es prefigura. En ellos no era perfecto porque cada uno cumplía una función diferente, pero es prefigura de aquel príncipe de la casa de David que iba a venir, que es Jesucristo, que sería hecho rey y sacerdote por siempre, ¿no? Por eso estos dos oficios iban juntos, por más que ahora tenían que ser de dos personas distintas, pero en Cristo cumple a la perfección tanto el oficio de rey como el oficio del sacerdote. Bajo el liderazgo de Jesúa y de Zorobabel se levantó el altar, comenzaron nuevamente los sacrificios y se colocaron los cimientos del templo. El domingo pasado Jorge nos decía que cuando el pueblo fue llevado cautivo a Babilonia, fue casi todo el pueblo que fue llevado cautivo, pero hubo algunos que quedaron en Jerusalén. Y esos que quedaron se mezclaron con los demás pueblos. Y ahora que comenzó a venir el remanente y comenzó a accionar y comenzó a construir, estos vinieron, antes de empezar a construir, vinieron y quisieron asociarse, quisieron ayudar en la construcción. Y como decía Jorge, tanto Jesúa como Zorobabel y los otros líderes no dejaron que estos se mezclaran ni participaran en la obra que Dios le había dado a ellos. Hermanos, y esto trajo conflicto. Este fue el primer enemigo que se levantó contra el pueblo. Un enemigo cercano, un enemigo que parecía igual que ellos, pero que no eran lo mismo. Y este enemigo hizo detener la obra, hizo que la obra no comenzara, se paralizara. Y yo quiero, antes de ir a Ageo, porque es el libro que vamos a ver hoy, y el mensaje de Ageo a Zorobabel, quiero que podamos entrar un poco en contexto. ¿Y cuál era la situación del pueblo cuando Ageo y cuando Zacarías envían estos mensajes al pueblo de Dios y a sus líderes? Dice en Esdras, capítulo 4, versículo 24, entonces cesó la obra de la casa de Dios que estaba en Jerusalén y quedó suspendida hasta el año segundo del rey Darío, rey de Persia. Profetizaron Ageo y Zacarías, hijo de Ido, ambos profetas, a los judíos que estaban en Judá y en Jerusalén, en el nombre de Dios de Israel, quien estaba sobre ellos. Entonces se levantaron Zorobabel, hijo de Salatiel, y Jesúa, hijo de Josadac, y comenzaron a reedificar la casa de Dios que estaba en Jerusalén, y con ellos los profetas de Dios que le ayudaban. Hermanos, yo no quiero entrar en profundidad en lo que estaba pasando en ese tiempo porque no corresponde, ya lo vamos a ver, pero sí para que tengamos un contexto, qué situación estaba el pueblo cuando Ageo, cuando Zacarías le profetizan, le hablan de parte del Señor. Dios envió una serie de mensajes al pueblo de Israel. En este contexto, quiero que podamos ver el mensaje de Ageo a Zorobabel. Esto está, abra el libro de Ageo. En sí vamos a enfocarnos
en Ageo 2:20, que es el último mensaje del profeta Ageo a Zorobabel. La obra estuvo detenida 15 años. Los enemigos acechaban al pueblo. Cuando estemos estudiando el capítulo 4 de Esdras, vamos a ver las diferentes maniobras que estas personas hicieron, enviando mensajes a los reyes, decretos, para que la obra se paralizara. Y eso sucedió. Los enemigos acechaban al pueblo. Pero este pueblo se olvidó del Señor. Se olvidó de la casa del Señor. Pasaron 15 años sin que sucediera nada. Y el Señor envió a los profetas para exhortar al pueblo. El Señor envió a los profetas para reprender al pueblo. Hermanos, si yo pensaba en nuestra vida, constantemente somos acechados por el enemigo, ¿no? Tenemos enemigos de distintas índoles, de distinto tipo, que nos acechan, que atentan contra nuestra fe. Y muchas veces eso produce desánimo. El problema es cuando abandonamos, cuando en lugar de mirar al Señor, miramos a nuestros enemigos y decaemos y dejamos la obra del Señor, hermano. Somos propensos a eso. El desánimo produce dejadez. El desánimo produce que dejemos de ser perseverantes. Y este pueblo entró en esa decadencia. Y el Señor envió a los profetas para exhortarles, para reprenderles. Y comienza, por eso los primeros mensajes, este libro de Ageo y los mensajes del profeta hacia el pueblo, suceden en 3 meses y medio, 4 meses, no pasa mucho tiempo de un mensaje con otro. Y el último mensaje, los 2 últimos mensajes, están dados en el mismo día. El primer mensaje es para todo el pueblo, pero el mensaje que vamos a ver ahora es exclusivamente para Zorobabel. Los 2 mensajes Dios los da el mismo día por intermedio del profeta Ageo. Uno para el pueblo en general, pero el otro es para Zorobabel. Y esto está en Ageo, capítulo 2, versículo 20. Por eso comienza diciendo, vino por segunda vez, ¿no? Porque Dios había hablado por primera vez al pueblo, a los sacerdotes, a los líderes en general, pero ahora se va a dirigir personalmente a Zorobabel. Y le va a decir, vino por segunda vez, palabra de Jehová, a Ageo, a los 24 días del mismo mes, diciendo, perdón que no tenía mal acá. Yo haré. Hermanos, lo primero que el Señor hace es decirle a Ageo, yo haré. Yo haré. Si nosotros tomamos en consideración lo que estaba pasando Zorobabel, lo que estaba pasando el pueblo, cuál era el contexto, cuál era la situación, abandono, desánimo, incertidumbre, obra frenada, el Señor le está diciendo, yo estoy a cargo. El Señor le está diciendo, yo haré, le está diciendo a Zorobabel. ¿Quién era Zorobabel? Zorobabel era el encargado de guiar al pueblo. Zorobabel era el encargado de que esa construcción comience y termina. Y durante años esa construcción había sido parada. El pueblo fue exhortado por Dios, el pueblo fue reprendido por Dios, el pueblo fue guiado por Dios a que examinara su vida, su andar. Y ahora le dice personalmente a Zorobabel, yo haré. Soy yo, le dice el Señor, el que voy a actuar. Soy yo el que va a obrar. Hermanos,
Esta palabra era una palabra de ánimo y era una palabra de aliento para Zorobabel, para el tiempo que él estaba viviendo, para la responsabilidad que él tenía. Dios le está diciendo, yo haré. Dios le está diciendo, soy yo el que tiene el control de toda la situación. No hay nada ni nadie que va a detener mi mano. Hermanos, el Señor lo había sacado y lo había hecho regresar a Jerusalén con un propósito. Dios le había dado una promesa y esa promesa se iba a cumplir. Dice Números 23:19, Dios no es hombre para que mienta, ni hijo de hombre para que se arrepienta. Él dijo y no hará, habló y no ejecutará. Hermanos, todo lo que Dios determina, lo hace. Todo lo que Dios decreta, lo cumple. No hay nada que no suceda, o que no hay nada que deje sin suceder que Dios no haya ya determinado. Por eso lo primero que Dios le dice a Zorobabel por medio del profeta Ageo es: yo haré, yo haré. Y si vemos este mensaje, si vemos esta profecía, vamos a ver en el desarrollo que va destinada a Zorobabel y tiene que ver con ese tiempo, pero en sí apunta a algo mucho mayor, que es al Señor Jesucristo. Vamos a ver que es una profecía muy grande para que sea solamente para ese tiempo de Zorobabel. ¿Qué le dice el Señor? Le dice: yo haré temblar los cielos y la tierra, y trastornaré el trono de los reinos, y destruiré la fuerza de los reinos de las naciones. Trastornaré los carros y los que en ellos suben, y vendrán abajo los caballos y sus jinetes, cada cual por la espada de su hermano. Hermano, podemos ver claramente en lo que está describiendo Ageo que no es simplemente un evento para ese tiempo. No es solamente lo que iba a suceder con Zorobabel en ese momento. Es verdad que Dios estaba animando a Zorobabel. Es verdad que Dios estaba exhortando al pueblo a reconstruir el templo y le estaba asegurando de que no iba a haber ningún enemigo, ningún imperio poderoso que pudiera pararle. Pero a la vez, Dios está mostrando que Él es el que controla todas las cosas y que no hay imperio humano que permanezca para siempre. Él está anunciando, el profeta, en este mensaje, la intervención del mismo Dios en la historia de la humanidad. Dios es el que tiene el control de todas las cosas. El temblor comenzó, hermanos, cuando Cristo vino a establecer su reino. Ese reino inamovible, ese reino eterno. Ahí comenzó el temblor. Hermanos, vino a establecer su reino y ese reino que ya está establecido, un día se consumará. Pero ese temblor aún continúa. Hoy, mientras el evangelio es predicado en el redondez de la tierra, estos temblores siguen pasando. Y pareciera que hay reinos humanos que son invencibles, que son poderosos, que tienen el control de todas las cosas, pero es Dios siendo soberano. Es Dios cuidando a su pueblo. Es Dios cuidando a su iglesia. Hermanos, un día Cristo va a venir. Y un día este reino quedará establecido definitivamente.
habla este mensaje de ejércitos, de carros, de caballos, y esto representa el poder, podemos decir militar, el poder que pueden tener los distintos imperios por sus armamentos, por sus fuerzas. Hoy escuchamos que muchos estados tienen armas nucleares, hombres que están al mando de ejércitos poderosos, gobernantes que creen que tienen el control de todo, que pueden hacer y deshacer como ellos quieren y que todo gira alrededor de ellos. Hermanos, hemos visto a lo largo de la historia muchos imperios inmensos, grandes, que parecían invencibles. El imperio griego, el imperio persa, el imperio romano. Pero cada uno de esos imperios cayó cuando Dios lo determinó. No hubo poder humano, no hubo fortaleza en armamento, en lo que sea, que detuvo el poder soberano del Señor. Y hermanos, Dios sigue obrando de la misma manera. Dios sigue teniendo el control. Lo que Él determinó lo va a hacer. Y todos caerán ante Él. Todos cayeron cuando Dios lo determinó. Isaías, capítulo 40, versículo 22, dice el profeta, Él está sentado sobre el circo de la tierra, cuyos moradores son como langostas. Hermanos, el hombre muchas veces se cree poderoso. El hombre se cree que tiene autoridad para hacer un montón de cosas y Dios lo ve como langostas, como seres pequeños, insignificantes. Dice el profeta, Él extiende los cielos como una cortina, los despliega como una tienda para morar. Él convierte nada en nada a los poderosos y a los que gobiernan la tierra hace como cosa vana, como si nunca hubiesen sido plantados, como si nunca hubiesen sido sembrados, como si nunca su tronco hubiese tenido raíz en la tierra. Tanto pronto como soplan ellos, se secan y el torbellino los lleva como hojarasca. Hermanos, este es el poder de nuestro Dios. Este es el reino que prevalecerá para siempre. El reino de nuestro Señor. Los poderosos de este mundo se creen fuertes, pero delante de Dios no son nada. Dice, el viento sopla y lo lleva como una hojarasca. ¿Vieron cuando llega ahora el otoño, el invierno, y empieza a caer las hojas secas y sopla el vientito y enseguida se juntan todas las hojas y así dice el Señor que es el poder de estos grandes. El Señor tiene el dominio de todo. Toda la historia está bajo el gobierno soberano de Dios. Hermanos, por eso le decía que esta profecía y este mensaje de Ageo era para Zorobabel de ese tiempo, era para su situación, pero aún era más grande. No estaba enfocado solamente en Zorobabel, sino estaba enfocado en el Señor Jesucristo, en aquel que tiene el reino inamovible, en aquel que hace todas las cosas con su poder, en aquel que tiene cuidado de su iglesia y de su pueblo, y que no habrá nada ni nadie que la arrebatará de su mano. Ese es nuestro Dios. Dice el versículo 23, en aquel día, dice Jehová de los ejércitos, te tomaré, oh Zorobabel, hijo de Salatiel, siervo mío, dice Jehová, y te pondré como anillo de sellar, porque yo te escogí, dice Jehová de los ejércitos. En ese tiempo, un anillo de sellar era el objeto más valioso de un rey. Servía para autenticar decretos oficiales, ¿no? Se sellaba con el anillo
y representaba la autoridad que tenía ese gobernante. ¿Recuerdan, por ejemplo, a Daniel, ¿no? Y con el rey Darío? Dice Daniel 6:17, y fue traída una piedra, cuando Daniel fue puesto en el foso de los leones, fue traída una piedra y puesta sobre la puerta del foso, la cual selló el rey con su anillo y con el anillo de sus príncipes, para que el acuerdo acerca de Daniel no se alterase. El sello del anillo del rey era una garantía, hermano. Autenticaba la autoridad del gobernante. El rey lo había sellado y ya eso no se podía alterar. ¿Saben qué? Ni el mismo rey lo podía alterar. El rey no quería que David entrara en ese foso, pero él tuvo que sellar con su anillo. Y dice que se fue a dormir sin comer. Y se despertó desesperadamente a la mañana a ver cómo estaba Daniel en ese foso. No se podía alterar lo que el mismo rey había sellado. Decir que Zorobabel sería un sello significaba que Dios lo había escogido, como él mismo dice, yo te escogí, que era precioso para él y que sería un representante para cumplir lo que Dios había determinado. Pero podemos ver un detalle muy importante. Jeremías 22:24 dice, vivo yo, dice Jehová, que si Conías, hijo de Joacim, rey de Judá, fuere anillo en mi mano derecha, aún de allí te arrancaría. Dios dijo esto acerca de Conías, que también llamado Joaquín, era un antepasado de Zorobabel, pertenecía a la dinastía de David y había sido juzgada por Dios a causa de su pecado. Parecía que el linaje de David había sido cortado, parecía que ese anillo había sido sacado, pero en Ageo podemos ver que Dios dice que un descendiente de esa misma familia le está diciendo a Zorobabel, que era descendiente de David, te pondré como sello. ¿Qué nos muestra esto? Que Dios no había abandonado su pacto con David. Hermanos, Dios no había abandonado su pacto con David. El pueblo había sido infiel. El pueblo había pecado contra Dios. Pero Dios se mantenía fiel a su pacto. ¿Cuál era el pacto que había hecho con David? ¿Recuerda? Segunda de Samuel 7:16. Y será afirmada tu casa y tu reino para siempre delante de tu trono, y tu trono será estable eternamente. Hermanos, esta promesa a David estaba también enfocada en Cristo. Ese trono estable y eterno es el trono de Cristo. Y aunque la dinastía fue disciplinada por el Señor, su promesa siguió en pie y Dios cumplió con esa promesa. Por eso podemos ver que Zorobabel no es solo el cumplimiento final de esta promesa, no es que esta promesa estaba enfocada solamente a Zorobabel, sino que Zorobabel es el tipo, es la sombra de alguien mucho mayor que él, que iba a venir, que es Cristo. Si miramos la vida de Zorobabel, él nunca llegó a ser rey. Él siempre fue gobernador de Judá y siempre estuvo bajo el dominio persa. No salió de ahí, nunca llegó a ser un rey. Por eso la promesa encuentra su cumplimiento pleno en Jesucristo. Él es el verdadero siervo escogido de Dios. El profeta Isaías dice, hablando de Cristo, he aquí mi siervo, yo le sostendré, mi escogido, en quien mi alma tiene contentamiento. He puesto sobre él mi espíritu, él traerá justicia a las naciones. Hermanos, aquel que posee toda la autoridad en el cielo y la tierra es Cristo. Aquel
dueño de ese anillo de sellar, es Cristo. Mateo 28, 18 dice, Jesús les habló diciendo, toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra. Cristo tiene toda autoridad para hacer y para deshacer. Él es el verdadero Rey. El cumplimiento definitivo de esta promesa hecha a David por Samuel es Cristo, hermano. Dice Lucas 1:31, cuando se anunciaba el nacimiento de Jesús. Y ahora concebirás en tu vientre y darás a luz un hijo, y llamarás su nombre Jesús. Este será grande y será llamado Hijo del Altísimo. Y el Señor Dios le dará el trono de David su padre, y reinará sobre la casa de Jacob para siempre, y su reino no tendrá fin. Hermanos, podemos ver claramente que estos pasajes, que este mensaje que Dios le daba a Zorobabel por medio del profeta Ageo, tenía un significado aún mayor que Zorobabel. Esto no quiere decir que el mensaje no fue para Zorobabel y para ese tiempo, pero apuntaba a alguien mucho más grande, que es Jesucristo. Él es verdaderamente el Rey eterno, el Rey soberano. Hermanos, Zorobabel fue un descendiente de David. Zorobabel fue un descendiente de Cristo. Si vamos al libro de Mateo y al libro de Lucas en sus genealogías, vamos a ver que Zorobabel está. Mateo 1:12 dice, después de la deportación a Babilonia, Jeconías engendró a Salatiel y Salatiel a Zorobabel. Cuando Mateo habla acerca de la genealogía de Jesús, aparece Zorobabel. Y cuando Lucas en el capítulo 3 también habla de la genealogía de Jesús, también dice hijo de Juana, hijo de Resa, hijo de Zorobabel, hijo de Salatiel. Hermanos, vemos que Dios cuida su herencia. Dios cuida a los suyos. Pero vemos que el verdadero sello del Padre es Jesucristo. Él es el Rey escogido. Él es el que posee toda la autoridad. Y Él es el que garantiza que las promesas de Dios serán cumplidas perfectamente. La garantía es Cristo, hermano. Lo que comenzó con Zorobabel, en esa promesa del profeta Ageo, podemos encontrar que se refleja en nuestro Salvador. Dios revela en este mensaje el plan de redención. Y esto lo vamos a ver en distintos aspectos en el Antiguo Testamento, no solamente en personas, también en acontecimientos del Antiguo Testamento, que son sombra de algo mayor que va a venir. Hermanos, el Antiguo Testamento nos revela al Señor Jesucristo, algo más grande de lo que va a venir. ¿Recuerdan cuando Jesús, luego de haber resucitado, iba camino a Maús y se encontró con dos discípulos y comenzó a hablarles? Los ojos de estos dos fueron vedados para que no le reconocieran y ellos no creían cómo Jesús había muerto en la cruz y que el Salvador se le había ya esfumado la idea del nuevo rey. Y dice que Jesús comenzó desde Moisés, pasando por todos los profetas, diciéndole lo que decían de él. Hermanos, el Antiguo Testamento nos habla de Cristo. El Antiguo Testamento nos muestra aquel que habría de venir y que reinaría por siempre. Hermanos, Dios ha guiado y fortalecido a Zorobabel en ese tiempo para liderar al pueblo en la reconstrucción del templo. Pero a la vez su vida apuntaba al verdadero templo de Dios, que es Cristo. Zorobabel era el encargado de reconstruir el templo en ese tiempo. Un templo hecho por piedras. Pero un día ese templo fue derribado. Ese templo que fue construido
y guiado por Zorobabel, un día no existió más. Pero porque esa promesa apuntaba a alguien mayor, que es Cristo. Cristo es el verdadero templo. Cristo es la verdadera casa de Dios. En Él vino a morar con su pueblo de forma definitiva. Cristo reemplaza el sistema del templo porque Él mismo es el acceso al Padre. Hermanos, el templo era el lugar de comunión con el Señor. El templo era donde se hacían los sacrificios, donde los pecados eran redimidos por medio de ese animalito. Él es el sacrificio, Él es el sacerdote y Él es el templo. En Él podemos tener acceso al Padre. En Él podemos tener hoy una comunión fluida con el Señor. Dice Hebreos 10:19, así que hermanos, teniendo libertad para entrar en el lugar santísimo por la sangre de Jesucristo, por el camino nuevo y vivo que Él nos abrió a través de velo, esto es su carne. Hermanos, cuando Cristo murió en la cruz del Calvario, el velo del templo se rasgó en dos. Nadie podía entrar al lugar santísimo hasta ese tiempo, solamente el sumo sacerdote. Hoy en día, por la obra de Cristo, por el sacrificio de Cristo, todos tenemos acceso a la presencia del Señor. Cristo está edificando una iglesia que nunca será destruida. Como le dije, ese templo que Zorobabel guió fue destruido. Esas piedras fueron derribadas. Pero la iglesia de Cristo, que es su cuerpo, jamás será destruida. Jamás será derribada. Dice Mateo 16:18. Y yo también te digo que tú eres Pedro, y sobre esta roca edificaré mi iglesia, y las puertas del Hades no prevalecerán contra ella. Hermano, la iglesia nunca será destruida. Lo que el Señor hace nunca será derribado. Por eso podemos tener seguridad y confianza en Él. Ageo podía encontrar esperanza y confianza en este mensaje. Zorobabel podía encontrar esperanza y confianza en este mensaje de parte de Dios para su vida. ¿Cuánto más nosotros hoy? Que vemos cumplida esta profecía, que el verdadero templo ya está reinando y que el verdadero templo es Cristo, por el cual hoy tenemos acceso directo al Padre. Y que hoy somos parte de ese templo, que hoy somos parte de su iglesia. Hermanos, solamente en Cristo estamos seguros. Por eso nuestra mirada debe estar en Él, nuestra confianza debe estar en Él, nuestra esperanza debe estar en Él. Él edifica su iglesia, Él gobierna su iglesia, Él cuida a su iglesia y Él pronto volverá a buscar a su iglesia. Y amigo o amiga, en esta tarde, si aún están sin Cristo, si aún estás lejos de Dios, el único camino a Dios es Jesucristo. El único que puede darte vida y vida eterna es Cristo. Por eso, acude a Él en esta tarde con un corazón sincero, en arrepentimiento y fe, y tendrás salvación para tu alma. Que Dios les bendiga en esta tarde. Invito a Raúl. Que nuestra alma esté satisfecha en el Señor y podamos, toda turbulencia de la vida que Dios le ha trazado a cada uno el camino, podamos estar firmes en la fe hasta que Él nos venga a buscar. Tengo dos avisos muy importantes. Martes, 20 horas, tenemos nuestra reunión de varones. Todos los varones, agenden, separen, la pasamos bien. No sé qué hora, siempre nos sorprenden y para bien.
para compartir, pero también estamos estudiando los atributos de nuestro Dios y al igual que Ageo, cuando el Señor se muestra quién es, ahí nuestro enemigo se vuelve chiquitito. Cuando lo vemos a Él tan grande decimos, era una pavada lo que me estaba pasando. Pero cuando sacamos la mirada de nuestro Dios y estamos viendo los atributos con los varones para que nos pongamos firmes en el Señor. Y el sábado, 15:30 horas, tienen las mujeres reunión. También están todas las hermanas invitadas para participar, para tener un momento de comunión, compartir las escrituras y disfrutarse unas a otras. Amén. Y tenemos siempre motivos de oración por nuestros hermanos que están enfermos, por nuestros hermanos que nos vamos enterando. Hay cosas que cada uno ora por los hermanos más cercanos, que se va enterando situaciones. No dejemos de orar los unos por los otros. Oramos, hermanos. Dios y Padre, te damos gracias. Como decían nuestros hermanos al principio, fue por gracia y es un privilegio participar en tu obra. No hay nada en nosotros que nos dé alguna credencial de capacidad. Es por tu amor, es por tu gracia, Señor. Cuidas la iglesia de Balcarce por amor a tu Hijo, por amor al Señor Jesucristo, porque de alguna manera todos nosotros le pertenecemos a Él. Somos sus hermanos menores. Él es nuestro Rey, Él es nuestro Señor y a Él le seguimos. En Él nos sentimos completos, en Él nos sentimos felices y alejados de Él hemos aprendido a saber que nada podemos hacer. Nos sentimos más que fracasados cuando abandonamos a nuestro Señor, cuando abandonamos los medios que nos diste, Señor. Por eso te amamos, porque nos cuidás, Señor, aún en nuestra torpeza. Cuando vamos atrás de vanidades, de cosas torpes y tontas que nada hacen feliz a nuestras vidas, tú en amor nos vuelves a traer a ti. Qué amor, qué paciencia, cuánto cariño, qué decisión firme de amarnos hasta el final. Señor, yo ya me hubiera cansado de amar a personas tan desleales, pero tú, mi Señor, siempre despiertas nuestros espíritus para levantarnos y volvernos a ti. Te lo agradecemos, te bendecimos, Señor, te amamos, Señor. Señor, te ruego por mis hermanos que están enfermos, tú los cuides, tú los visites. Tu Espíritu Santo, Señor, les dé una visita especial para que sus corazones sean renovados, su espíritu sea fortalecido y no pierdan el gozo de tu salvación. Padre mío, bendice a mis hermanos presentes. Esta semana que comienza hoy, Señor, sea para la gloria y honra de tu precioso nombre. Despide a tu pueblo con tu paz en el nombre de Cristo. Amén. El Señor le bendiga. Saluda a su hermano.